todos y todas sabemos que para realizar una investigación penal, el Código Penal establece un tiempo útil respecto del cual se pueden iniciar. Tenemos que ver si este tiempo útil, que es estandarizado y es generalizado para todos los delitos en el Código Penal, tiene o debería tener algunas particularidades respecto de los delitos contra la integridad sexual, teniendo particularmente en cuenta la situación de las personas que son víctimas de estos hechos, que de acuerdo a las estadísticas, por lo menos de la ciudad de Rosario, que es donde yo trabajo, y de la unidad fiscal especializada de la cual formo parte, más del 95% de los hechos, las víctimas son mujeres, niñas y adolescentes, el otro 5% está incluido por niños. Son escasísimos los casos que tenemos como víctimas a hombres adultos, como víctimas de delitos contra la integridad sexual, y sí, la mayoría son niños, niñas y adolescentes, y en un porcentaje mucho menor, mujeres. Respecto, voy a tratar de ir rápido en las cuestiones más dogmáticas del derecho penal, pero sí quiero mencionar cuáles son los argumentos que se utilizan tradicionalmente para fundar la prescripción de la posibilidad de los delitos y de la acción penal y de poder iniciar investigaciones de delitos desde el foro penal, y una de ellas es que se borran los elementos probatorios para poder recolectar, luego de pasado determinado tiempo, pruebas para poder probar la verdad, que yo diría que Sabrina algo adelantó de esto, es la verdad propuesta por una de las partes, la verdad propuesta por la parte acusadora, en un sistema acusatorio como el que tenemos en la provincia de Santa Fe, más allá que tradicionalmente se ha dicho la verdad histórica de los hechos, pero en realidad es la verdad de la acusación que se haría desde la parte acusadora. Luego podríamos repensar todos estos criterios, ahora solo los voy a enumerar. También que atentaría contra el plazo razonable, que va contra el principio, y esto iría contra el principio de inocencia que tiene toda persona que está sometida al proceso penal, que también es refutable porque, digamos, si todavía no se inició una causa penal contra una persona identificada como autora del hecho, y no se ha empezado la investigación, no podemos hablar en términos de plazo razonable. También que se debe garantizar la seguridad jurídica, eliminando la incertidumbre de las personas que han cometido delitos de, más allá de determinado tiempo, seguir con esta incertidumbre si desde el Estado se va a iniciar una causa penal en su contra. Se han tomado también otros argumentos de que después de determinado tiempo no tiene sentido aplicar una condena o una pena, cuyo fin es la reinserción o resocialización, que puede ser que esta persona ya no la necesite porque incluso esté resocializado o reinsertado, que este paso del tiempo lleva al olvido de la sociedad, que es la afectada por el hecho que constituye el delito, con lo cual tampoco tendría sentido iniciar una investigación penal y en consecuencia aplicar una sanción, porque el tiempo ya hizo lo suyo, que es olvidar las consecuencias de este hecho para la sociedad. Sin embargo, dije que esto es lo que establece la doctrina tradicional desde el derecho penal, pero viendo artículos que compartíamos con las compañeras, hay un artículo que me parecía interesante, sobre todo por la antigüedad. El artículo es de 1990, de Alberto Binder, que habla sobre la secuela del juicio, cuando se discutía esta terminología que también establecía el Código Penal, y él establece que la prescripción tiene en realidad una naturaleza política, una naturaleza jurídico-política, que es poner un límite a este poder tan violento que tiene el Estado a través del derecho penal, que es aplicar la sanción más gravosa, que es privar de libertad a una persona que ha sido sometida a un proceso y en consecuencia declarado culpable. En este caso, este límite vendría a estar dado al Estado, que si durante un tiempo útil no ha iniciado esta investigación,
ya luego no no tiene habilitado este poder para hacerlo. Ahora Binder, en 1990, dice que debe tenerse en cuenta si el Estado está en condiciones de ejercer positivamente este poder penal de iniciar la investigación. Y ahí deja salvo que pueda haber situaciones que habiliten la suspensión de este tiempo útil que tiene el Estado para iniciar una investigación, y que puede darse cuando alguna condición imposibilita al Estado precisamente tomar la iniciativa. Estos son los conceptos que establece. Digo, voy a volver sobre estos conceptos tradicionales luego de repensar qué implica el tiempo para las víctimas en los delitos sexuales cuando deciden recurrir al sistema de justicia, que es el sistema formal que brinda el Estado para resolver estos conflictos. Respecto de qué le pasa a un niño o una niña o un adolescente que ha sufrido abuso sexual en su infancia, que en su proceso, en su psiquis, que hace que no pueda denunciarlo de manera inmediata, tenemos que recurrir a la psicología y a la psiquiatría, al trabajo interdisciplinario, multidisciplinario, pero lo cierto es que desde la experiencia también nos demuestra que en la mayoría de los casos, así como cuando hablamos de violencia contra las mujeres o violencias en razón de género, hablamos de un continuo, también en los casos de abusos sexuales en las infancias, es muy difícil que la denuncia se realice, o este revelamiento se realice ante el primer hecho de haber sido sometido este niño, niña o adolescente. En general, se realizan luego de haber sido sometidos durante un tiempo muy prolongado, y también se realizan estas denuncias cuando los niños siguen en su infancia, cuando hay un tercero externo que sabe ver la situación que está atravesando este niño, niña o adolescente, o sabe escuchar, o puede leer los indicadores de estos niños, niñas o adolescentes. Y en la mayoría de los casos hacen las denuncias cuando ya son adultos o adultas y pueden recurrir con otras estrategias colectivas, como decía Sabrina, que ahora les voy a contar también cómo repercutió todo este movimiento social en las denuncias que recibimos en la Fiscalía, o digamos, cuándo pueden hacer este revelamiento y tomar la decisión de realizar la denuncia. Y en esto, insisto, desde la psicología y psiquiatría, y simplemente lo voy a mencionar, pero es algo que nosotros estamos familiarizados, soy abogada, permítanme las psicólogas y si hay alguna profesional del área de la salud mental, pueden también colaborar en esto, si estoy diciendo algo desacertado, pero sí es algo que trabajamos, porque no hay manera de trabajar abusos sexuales en las infancias sin conocer los procesos por los que pasan las víctimas, para luego poder trabajar con estos procesos, poder ponerlos al servicio de nuestros casos, para armar nuestra teoría del caso, y también ponerlos al servicio en los debates orales cuando tengan que presentarse, precisamente para atacar estos estereotipos y mitos que se vienen hablando durante todas estas jornadas respecto de las mujeres y los niños y niñas que denuncian hechos de abuso sexual. El más tradicional, y que todos y todas que trabajamos en esto conocemos, el de Sandvik, que es de la década del 80, al 1980, y desarrolló el proceso de acomodación al abuso sexual infantil, que se hablan de 5 etapas de estos procesos de acomodación que tiene un niño o una niña que está siendo abusado en su infancia. Las 2 primeras etapas son precisamente lo que toma la vulnerabilidad de estos niños o niñas, que a su muy corta edad y en general por una persona muy allegada y conocida, la mayoría de los abusos sexuales en las infancias son intrafamiliares, o de una persona que tiene absolutamente confianza con las referentes emocionales y con las personas, con los progenitores y progenitoras de las víctimas, y tienen la capacidad de disposición respecto
de estos niños y niñas y la confianza de los adultos para poder disponer de ellos, que son el secreto, se basa en el secreto, en un vínculo que se construye y se sostiene a través del tiempo precisamente en el secreto y en la desprotección. Estos niños y niñas consideran que no tienen a nadie a quien contárselo y que están absolutamente desprotegidos. Estas son estrategias que va utilizando su agresor a través de las amenazas y las advertencias que les va haciendo de que no le van a creer si lo cuentan, o que los padres lo saben y habilitan eso, o que es algo natural que pase entre el adulto y el niño o la niña, que a tan corta edad no tiene por qué saber que eso que está realizando es un abuso sexual y no algo, un juego, como se suele plantear, o un vínculo amoroso o sentimental de otro tipo. Los otros tres procesos que establece Summit es el atrapamiento y la acomodación, ya cuando no hay manera de escaparse de esta situación de secreto y ante la desprotección, a la víctima no le queda otra situación más que quedarse atrapada y acomodarse a esta situación. Muchos de los otros autores que trabajan en el abuso sexual en la infancia van a hablar de disociación, pero es básicamente lo mismo. Y luego hablan de revelación tardía, poco convincente. En esto Irene Intevi también en sus libros trabaja detalladamente qué pasa cuando estos niños, niñas o adolescentes relatan estos hechos, hay contradicciones, hay idas y venidas, hay retractaciones, y que precisamente tiene que ver con estos procesos del revelamiento que implican para estos niños y niñas haber pasado por estos abusos sexuales en las infancias. E incluso llegado a la retractación, que es muy común que en algún momento de la investigación penal, aún después de haber hecho las denuncias, se retracten y digan que estos hechos no sucedió. Por eso recién escuchaba al doctor Sarrabalrux, que me antecedió, y me interesaría también, más allá de que es un caso que cita el doctor Sancinetti, y he leído sus artículos, saber qué investigación de contexto se han hecho en esos casos. En el caso de Córdoba y la hija que le pide disculpas, puede pasar, pero nosotros no vamos a un juicio únicamente con la declaración de la víctima, sino que es necesario historizar y hacer una investigación de contexto que le saque esta centralidad y este peso a las víctimas de tener que ser ellas y únicamente ellas la que prueben el hecho, y que si le creen, la persona va a ser condenada, y si no les creen, no va a ser condenada. Porque además, teniendo en cuenta las características de estos hechos, también estamos poniendo en cabezas de estas víctimas la responsabilidad de que por lo que digan o no digan, vaya preso una persona con la cual tienen un vínculo muy cercano. No quiero irme del tema, pero sí creo que la retractación también es algo que desde los sistemas de justicia penal a veces es una deuda que no se tiene en cuenta por no conocer precisamente los procesos por los cuales pasan las víctimas de este tipo de delitos y no se realizan correctamente las investigaciones. Luego, al pasar un proceso de retractación, nos quedamos sin evidencia para poder sostener las acusaciones iniciales. Hay otros, siguiendo con el tema, retomando cuáles son los procesos que le pasan a los niños, niñas o adolescentes que han sido abusados en su infancia. Algunos hablan de mecanismos de negación, disociación y represión. Hay autores que hablan de la teoría de la traición, que se consideran estos niños traicionados por sus propios progenitores, o por la persona de confianza, que es quien abusa de ellos. Eso es lo que genera un proceso de amnesia y de apego a la figura tutelar, con lo cual es esperable que no hablen ni puedan revelarlo durante ese proceso y durante su infancia, los hechos a los cuales están sometidos. Eva Giberti, en sus libros de el incesto, habla y distingue cuando la niña está en el plano consciente, los motivos por los cuales pueden no revelar los hechos, las amenazas sufridas por su propio progenitor, la normalización de los hechos, la naturalización, la oferta de regalos y dineros, la violencia que pueden sufrir en el marco de la familia, que hace que la niña sepa que si dice los abusos a los que está siendo sometida, puede acrecentar más estos hechos de violencia sufridos en el ámbito de la familia. Ser rechazada
por el resto de los integrantes de su familia, sentir que ninguno de los integrantes de su familia va a poder ayudarla. Las niñas que sufren hechos de violencia sexual siendo menores de edad y viven en un contexto de violencia de género, muchas veces cuando ya son adultas y lo revelan, dicen, yo veía que le pegaba a mi mamá y que mi mamá seguía estando ahí. ¿Qué sentido tenía que yo cuente esto si tampoco se iba a poder ir si yo contaba la situación del abuso sexual? Y luego en el plano inconsciente, Valliberti habla incluso de la vampirización que generan estos hechos de incesto respecto de las niñas en los hechos de violencia sexual en los incestos, cuando el padre abusa de las niñas. Entonces, todos estos procesos, nosotros tenemos recomendaciones de CEDAW, voy a tener que pasar todo esto, pero digo, son todos procesos que claramente la prescripción y los fundamentos doctrinarios del derecho penal tradicional no ha tenido en cuenta al momento de regular el tiempo. Podríamos rever estos postulados que decía Binder, si el Estado podía o estaba en condiciones de iniciar una investigación, claramente no podía ni estaba en condiciones. Ya la recomendación de CEDAW establece en la recomendación general número 35, recomendaciones respecto del tiempo, y también la Convención de los Derechos del Niño, que fue ratificada por Argentina en el 90, en el 94 pasó a formar parte de nuestra Constitución Nacional. El artículo 19 establece las recomendaciones respecto de los abusos sexuales, y las recomendaciones generales hacen referencia a esto. Voy a pasar a los avances. Se han dictado leyes respecto de la prescripción. Una fue en el año 2011, la denominada Ley Piazza, luego la última ley de modificación del 2015, que sabemos que establece que a partir de que si los hechos se cometieron siendo la víctima menor de edad, a partir de que cumple la mayoría de edad, y cuando formule su denuncia, a partir de ese momento empieza a cumplirse el plazo o a contarse el plazo de prescripción, suspendiéndose hasta ese momento el mismo. Podríamos tomar, insisto, este concepto que mencioné anteriormente. ¿Cómo ha avanzado la jurisprudencia en esto? Hay algunos fallos de tribunales inferiores, incluso de varias provincias, que han interpretado y han utilizado argumentos para aplicar esta ley, que es de noviembre del 2015, retroactivamente a hechos denunciados, pero que son anteriores a la sanción de la ley, interpretando de que no se aplica el principio de ley penal más benigna, sino que debe primar fundamentalmente los derechos establecidos en la Convención de los Derechos del Niño, porque Argentina la ratificó antes y tiene jerarquía constitucional desde el año 94. Otra de las posibilidades es establecer, y se han avanzado en esto, los juicios por el derecho a la verdad, que es una construcción que surge de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha surgido y se ha iniciado en la década del 80 con los juicios por la desaparición de personas. En el sistema interno en Argentina tiene algún recorrido desde el año 94 con algunos fallos, y se ha avanzado. Y quiero contar mínimamente alguna experiencia y por qué creo que es importante poder avanzar en esto. Insisto siempre que la víctima quiera y recurra a la justicia en búsqueda de la solución a estos casos. Nosotros estamos litigando un juicio por el derecho a la verdad, en el que se hizo lugar, hemos presentado ya la acusación, estamos a la espera que se haga la audiencia preliminar. En Santa Fe tenemos un sistema acusatorio donde todas las audiencias son orales y públicas. La imputación de los hechos se realizaron en audiencia oral y pública, en donde son 5 las víctimas del imputado, 2 hijas y 3 nietas. Todos los hechos están prescriptos, tomando el Código Penal y su lectura tradicional. En esa audiencia participaron todas las víctimas con sus familias, y también participó parte de la familia que está acompañando al imputado, que es el padre y abuelo de estas víctimas. En lo que se discutió y lo que quería resaltar es que en esta audiencia las víctimas, una de ellas fundamentalmente, pidió la palabra, tuvo la posibilidad de hablar, el juez la escuchó porque así lo establece nuestros códigos, las víctimas tienen la posibilidad de hablar en las audiencias de imputación. Manifestó la importancia que era para ella haber sido escuchada por parte de la Fiscalía, haber sido
iniciada esta investigación y llegar a esta instancia de una audiencia oral y pública, y se avanzó y se hizo lugar a este derecho a la verdad tomando algunos argumentos. En primer lugar, la resolución del juez, tomando algunos argumentos planteados por las partes, es que como alternativa de política criminal, no solo el proceso penal está la sanción y la aplicación de una pena, sino también puede estar la declaración de culpabilidad y reprobación de una conducta desplegada, y que de esta manera se estarían cumpliendo con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino en la investigación de los hechos, la reparación a las víctimas y la posibilidad de prevenir su repetición. El carácter reparatorio que puede tener para las víctimas, en donde valoró particularmente los dichos de la propia víctima y lo importante que había sido para ellas poder hablar, poder juntarse. Las hermanas no se habían contado entre ellas que habían sido abusadas por su padre hasta el momento de hacer la denuncia, si bien tenían vínculo no lo habían hecho hasta ese momento, y lo que implicaba este proceso para ellos. Y también se resalta la importancia que puede generar el juicio oral y las audiencias públicas para, como derecho simbólico para las víctimas. Y ahí una vez más, tomando alguna bibliografía de Binder, y que creo que también es interesante, sobre todo en un marco de un sistema acusatorio, para cumplir esta finalidad de pacificación, porque lo que estamos gestionando es un conflicto intrafamiliar que pasó hace muchísimo tiempo, pero que recién ahora estas mujeres, en este caso concreto, pudieron hablarlo, pudieron reunirse, los hermanos la apoyan, pudieron hacer la denuncia, pueden participar activamente de esto, y este conflicto lo están gestionando, o lo están intentando gestionar, a través de este proceso, en donde la audiencia es un mecanismo pacífico, en donde se puede gestionar este conflicto, y en donde reúne al agresor, a las víctimas, insisto, que quieren participar, porque esto también, y retomando un poquito, y sé que me estoy yendo de tiempo, pero me interesaba mencionarlo, Sabrina hablaba de estas víctimas que tienen que ser heroicas y transitar por el proceso penal. A veces se puede hacer proceso penal sin exigirle tanto a las víctimas y sin ser necesario tanta participación de la víctima, o incluso podríamos pensar un proceso penal tratando de sacarle tanta centralidad a las víctimas de estos delitos, porque siempre estamos pensando que únicamente lo vamos a probar con lo que ellas digan, y nos perdemos muchísimas otras evidencias que a veces son tan importantes como su declaración. También el valor del testimonio, que sirve para significar fenómenos y poder dejar de naturalizar estos hechos, cómo estas violencias que se volvían invisibles y que estaban calladas, ahora las mujeres pueden contarlo, pueden decirlo, pueden buscar una solución a estos hechos que antes no lo podían contar. Nosotros, después del movimiento Ni Una Menos, que incluso se originó por un hecho de un femicidio ocurrido acá en el sur de la provincia de Santa Fe, y luego de la conferencia de prensa realizada por actrices argentinas con el caso conocido del actor D'Artés, la cantidad de denuncias en la unidad de delitos contra la integridad sexual han aumentado más del 50% luego de cada uno de estos movimientos sociales. Y las denuncias que ingresan son de hechos viejísimos. Y lo que dicen las mujeres que vienen a denunciar es: ahora me doy cuenta que esto es delito, ahora me animé a contarlo, ahora me doy cuenta que no está mal que lo cuente, ahora me doy cuenta que yo no soy la culpable, ahora no me da vergüenza contarlo. Si a la otra le pasó, yo también lo puedo contar. Entonces también esta posibilidad, no solo para la víctima, sino lo simbólico que tiene poder dar una respuesta, dejar de naturalizarlo, visibilizarlo, no solo para ella, sino también que puede generar algún impacto en esto que decía Sabrina, más allá del caso individual, sino desde lo colectivo. Entiendo que el Poder Judicial forma parte de este cambio cultural que debe darse, comparto las críticas que se hacen, pero que también no debemos dejar la lucha para que cambiemos nosotros, y me incluyo, las prácticas que tenemos. Muchas gracias.